El tema que quiero compartir en este día se llama la causa y la finalidad de la redención. Tan solo la palabra redención tiene implicaciones más allá de lo que normalmente se entiende. Y la palabra redención habla de un rescate, de la recuperación de algo que se había puesto en peligro o en manos ajenas o al servicio de alguien más por alguna necesidad, incluso un préstamo, un empeño, una hipoteca. Todo eso está relacionado, que para rescatar eso se llama redimir, se llama recuperar. Y bueno, vamos a leer primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 30, y dice la palabra del Señor de esta manera: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando habla de él se refiere al Padre, y que por el Padre nosotros estamos ahora con la oportunidad de recuperar y de alcanzar o volver a alcanzar un nivel crístico. Si no se terminan las imposiciones, la mala forma de vida, no hay manera de recuperar, no hay manera de que la redención se efectúe. Y bueno, aquí hay 4 cosas que quiero dar una pequeñísima explicación. Cuando dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Yeshua se pone fin a la necedad. Eso es sabiduría. En Yeshua ya ahora es cerrado de entendimiento y aferrado a su necedad solamente los que no quieran aceptar el conocimiento, la revelación y la sabiduría. Cuando dice justificación, quiere decir que ahora es un tiempo en el cual todo se reordena. Todo se reordena. Todo tiene una nueva configuración. Todo tiene la oportunidad de ser otra vez de acuerdo al modelo original. Cuando dice santificación, quiere decir que se tiene que marcar una separación, un antes, un después, y eso se llama santificación. Y cuando dice redención, quiere decir que se efectúa un rescate. No podría haber rescate de nada si no es que antes se perdió el derecho de algo que tenía un lugar y que tenía un sitio asignado. Para comprender un poquito esto, quiero decirles que la unión alma-cuerpo es algo que representa y esconde un misterio que es difícil de entender. Por más que las personas puedan y dediquen tiempo para saber todo lo relacionado a su propia vida, no hay una manera posible de alcanzar la plenitud de la comprensión. Bueno, nuestra vida debería ser la número 1 para considerar, para analizar y para estudiar la integridad, la integración de nuestro ser. No podemos nosotros vivir sin razonar de acuerdo a quién somos, qué somos y qué
papel debemos desempeñar en este plano de vida terrenal. Conocerse a sí mismo representa conocer a Dios. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Él nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Esto quiere decir que el hombre contiene las mismas cualidades, las mismas facultades y las mismas virtudes que su Creador. Con lo acelerado de la vida, con los afanes que son muchos, la excesiva carga de trabajo, con la pobreza y con el deseo egoísta del corazón, espoleando, queriendo más y más, y solamente la mente y el entendimiento de los hombres está dirigido a querer más para lograr alcanzar una poca de satisfacción. Pues ¿quién va a tener tiempo para conocerse a sí mismo? Es más, ni siquiera hemos puesto cuidado a nuestra respiración. Ni siquiera hemos puesto cuidado a las líneas de nuestras manos. Ni siquiera hemos puesto cuidado al desempeño, a la función de nuestro cuerpo. No nos conocemos. Y tampoco conocemos a Dios. Por esa razón, todas las fuerzas de control mental y todas las fuerzas institucionales que representan las creencias religiosas, pues se han establecido y se han ensanchado y han tomado el control y el dominio principalmente de personas que no se conocen a sí mismas, que no se han dado la oportunidad de analizar su propia vida, su propia integración. Es posible que alguien diga, ¿y acaso no es lo mismo que está haciendo usted, señor pastor o predicador? Pues no, porque yo ya tengo años diciendo que lo que tienes que hacer es despertar tu conciencia y no que abraces el modo de pensar mío, sino que cada uno tenga libertad para usar su propio razonamiento, su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Yo no voy a responder por ti, de ninguna manera. Voy a responder por lo que recibí, por lo que el Padre me encomendó. Pero el responsable ante el Creador es cada uno tal como lo dice la palabra. Pero bueno, vamos a avanzar y dice toda esta trama de condena y redención. Habla ahí de condena y redención. Es soltar y recuperar. Dejar ir y volver a recuperar. Bueno, toda esta trama de condena y redención comienza con sentir que se tiene una necesidad. Concretamente, cuando una persona cree que necesita algo, tiene que buscar cómo suplir su necesidad. En esa necesidad, en ese sentir y en la búsqueda de suplir esa necesidad, eso se termina cuando uno entiende la vida. Ejemplo, las indicaciones de Yahshua. Él claramente lo dijo, no os afanéis. Y en este tiempo principalmente o mayormente, ¿quién le pone atención a las invitaciones o a las declaraciones de Yahshua? Pues nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo está afanado. Y decirle, no te preocupes,
suena tonto, suena absurdo. ¿Cómo que no me preocupe? Tengo un hijo enfermo, tengo necesidad, no tengo trabajo, no tengo para comer. Claro que me tengo que afanar. Pues dice Yahshua, no os afanéis. De eso se trata la gracia. Y es por eso que muchos, estando en la gracia, no viven disfrutando de la gracia. Están mecánicamente, está el cuerpo presente, pero como dijo Yahshua en el monte de Getsemaní, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Bien, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 12 en el versículo 15, y dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, quien quiera que sea, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una persona que tenga muchas posesiones, no por tener tantas posesiones, vive más. No por tener tantos bienes, tantas propiedades, tanto terreno, tanto ganado, tanta maquinaria, no por eso vive más. Y lo lamentable que ya es bien sabido que cuando una persona muere, no le dan nada. Todo lo que tenía se queda. De manera que ya es tiempo de que se entienda que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto lo está diciendo Yahshua, lo está diciendo Jesús, de tal manera que muchos de sus seguidores que se han pronunciado por seguir su camino, resulta que no prestan atención a esta parte. ¿Por qué? No sabemos a qué se deba, pero desde pequeños y grandes, todo mundo quiere tener un poco más. Y la palabra dice que no es así. Esta misma situación es la que vivió Jacob. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, en algún momento que había hambre por causa de que el faraón tuvo un sueño, pero la sequía afectó a toda esa zona. Bueno, Jacob supo que en Egipto había lo que en su casa no tenía. Y dijo, vayan y desciendan a Egipto y compren trigo para que tengamos que comer. Como dije hace un momento, todo comienza con sentir una necesidad. ¿Qué hacía falta en la casa de Jacob? Trigo para comer. ¿A dónde había trigo? En Egipto. ¿Qué hace falta en tu casa? Pues dinero para comprar. ¿A dónde está el trabajo? En tal lugar. Hay que ir hasta donde está el trabajo. Hay que ir hasta donde está la oportunidad. Hay que ir a donde están contratando personas. Hay que ir. Tu necesidad te lleva. ¿Por qué las personas se van fuera de su país? Por su necesidad. Bueno, nosotros tenemos que comprender esto, que todos sabemos el final de esta historia, que José, el hijo de Jacob, hizo descender a toda su familia. Después de muerto José, vino un gobernante que no conoció a la familia de José y terminaron después de un corto tiempo convirtiéndose en esclavos, que su trabajo no era pagado. Esta historia tiene un final muy
asombroso y muy poderoso, y eso es o debe ser recordado por todas las generaciones. Bueno, pues de la misma manera es como el hombre pierde sus derechos de ser y deja de ser lo que debería ser. Y muchos terminan siendo esclavos. Y todo porque siente que tiene una necesidad. Es más, este evento de la familia de Jacob descendiendo a Egipto no es otra cosa más que una enseñanza de lo que realmente sucede en la vida de una persona a lo largo de su vida. Si podemos ver, las personas que viven en opresión, en esclavitud, tienen una cara de tristeza, una cara de fastidio, una cara de insatisfacción, y ven a su alrededor y dicen: toda mi vida he trabajado y nunca logré alcanzar mis sueños, nunca logré alcanzar mis metas. Y es que cuando tú alcanzas un sueño, pierdes su valor y viene un nuevo deseo. Y por eso te lleva tu egoísmo de deseo en deseo, de querer en querer. Y cuando quieres una cosa y la obtienes, ya pierdes la emoción y luego nace un nuevo querer. Ya tienes lo que querías, pues ahora quieres otra cosa, mejor, distinta. Bueno, esto es un cuento de nunca acabar. En realidad, nadie da algo gratis. Y en esta vida también, todo lo que comienza como especie de bondad termina siendo una trampa o una cárcel. Siempre se espera alguna forma de retribución y se termina comprometiendo el futuro a cualquier plazo. Hace falta entender cuántos años de la vida deja ir una persona por esforzarse, por cumplir con el patrón, por cumplir con el gerente, por cumplir con la empresa. No desayuna con sus hijos, no los lleva a la escuela, no los ve cuando salen en su bailable, no está con ellos en el día del niño, no comparte con ellos la comida, no comparte con ellos la cena. Y terminan perdiendo a su familia. Hay padres que dicen: yo quiero lo mejor para mis hijos. Y viven diciendo y creyendo que lo mejor es que no les falte nada. Pero déjame decirte que lo mejor es tu presencia. Lo mejor es tu consejo. Moisés entendió perfectamente esto. Y cuando el pueblo de Israel había hecho incomodar al Señor, el Eterno le dijo: Moisés, ve tú y lleva al pueblo, condúcelo a la tierra de Canaán. Yo no voy a estar ahí, porque me van a hacer enojar y en un momento los puedo destruir. Y Moisés dijo: no. Si tu presencia no ha de ir conmigo, de aquí no nos movemos. Y muchas veces, con todo el respeto a la esposa, dice: está bien mi vida, está bien mi amor, vete a trabajar y que Dios te guarde. Y en muchos casos, las esposas han perdido a su esposo. Porque el esposo, lejos de su esposa, encuentra otras oportunidades. Y dice aquí: en realidad nadie da algo gratis. Siempre se espera alguna forma de retribución y se termina comprometiendo el futuro
a cualquier plazo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por algún momento yo había cuestionado acerca del acta y de los decretos. Y es posible que algunos de ustedes también hayan preguntado en algún momento, y bueno, ¿y esa acta cuándo se levantó en mi contra? Y yo les pido su comprensión y su atención. En el monte de la tentación, Hasatán le dice a Yahshua: toda la gloria de estos reinos yo te voy a dar, porque a mí han sido entregados, y a quien quiero se los doy. Oiga, a mí han sido entregados. Es decir, él no estaba mintiendo. En el día, escúcheme bien, cuando Jacob recibe de Esaú la primogenitura, Jacob, conociendo a su hermano, le dijo: hagamos un acta. Aunque ustedes no se imaginen, todo se celebraba con un contrato. Pues Satanás en el monte, en el huerto del Edén, le dijo a Adán: fírmale aquí que tú me entregas el señorío. Y por eso Hasatán al propio Yahshua le dice: yo tengo los derechos sobre la humanidad. Y Yahshua vino a redimir lo que se había perdido. ¿Cómo vas tú a reclamar un auto en un lugar de empeño si no tienes un documento? ¿Cómo vas tú a pagar una infracción si no tienes el comprobante de que fuiste infraccionado? ¿Cómo vas a recoger un aparato que hayas comprado si no tienes la escritura o la factura? Bueno, aquí la palabra está diciendo que para que se llevara a cabo la redención, el propio Yahshua dice aquí claramente que anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Adán hizo un convenio y lo pactó y dijo: tú vas a ser el Señor porque yo no puedo ser. Es más, Yahshua, estando encarnado todavía aquí en la tierra, estando con sus discípulos, dijo estas palabras: ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. O sea, Yahshua reconocía que Hasatán era el príncipe de este mundo. Y un príncipe, discúlpeme, pero con base a lo que dice Job 1, que venían los hijos de Dios delante del Eterno y entre ellos venía Hasatán. ¿Y por qué entraba Hasatán a la presencia del Padre? Para rendir informe de lo que él estaba custodiando. Y ustedes saben toda la historia de Job, pero el diablo, para ser conciso, entraba cada que quería. Y luego dice en Apocalipsis: ahora sí,
El ladrón, el diablo ha sido echado fuera, el que acusaba a los hermanos. ¿Por qué fue echado fuera? Porque salió que él recuperó lo que tenía, se le pagó la hipoteca del alma de los hombres y Yahshua la clava en el madero diciendo: no más, a partir de hoy todos los hombres son libres a menos que no quiera. Entonces nosotros entendemos lo que dice aquí, anulando, es decir, cancelando, rompiendo el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Es decir, ¿a dónde vas? Voy a tal parte. No puedes. ¿Por qué no? Aquí dice que no puedes pasar. Tienes prohibido. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, despojándolos ¿de qué? Del dominio, del señorío. Este acto que hizo Yahshua es lo mismo que hizo el Creador en Egipto con el pueblo de Israel. Los ridiculizó tanto que les hizo pasar 10 maravillosas plagas, asombrando al mundo de aquel entonces, y en medio de tanto caos, el pueblo de Israel fue liberado. Y como dice su palabra, mida keneged mida, ojo por ojo y diente por diente. Así el Eterno permitió que Yahshua fuera la causa de nuestra redención, de nuestra restitución. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, antes del versículo 25, dice: ahora, como tenemos nuevo acceso al altar, al lugar santísimo, por el camino que Él nos abrió a través de su carne, entremos pues con toda certidumbre de fe, cosa que se había roto, se había quebrantado. Ahora el que quiera venir al altar, el que quiera venir al lugar santísimo, está en la libertad de hacerlo. De eso se trata la redención. Todo obedece a un plan diseñado antes de la fundación del mundo, mismo que está por encima de nuestra comprensión y consideración. Vea lo que dice Mateo 13:35. Abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas. Oiga, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ay, Dios. No hay un personaje que ostente ningún título religioso que sea capaz de comprender por su propia voluntad, sin la ayuda y sin la intervención del Espíritu de Dios, esta declaración. No la pueden entender, y todo lo que se pueda entender tendrá que ser por medio del Espíritu de Dios. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Parte de esto lo tuve que explicar en mi libro titulado Por fin encontré mi libertad. Y es así que Dios dice que habrá de suceder, y el hombre dice el cómo ejecutarlo. Dios dice tiene que ser así, y el hombre determina bajo qué procedimiento lo hace. Por eso hay libre albedrío, porque Dios determina y el hombre obedece y le pone sabor y sentido a proceso de su vida. Así que es una participación conjunta
Dios y hombre, creador y su criatura. Este es el tiempo de la redención. La palabra del Señor da la indicación de que cuando este reacomodo, porque lo voy a decir las veces que sea necesario, estamos en un tiempo de transición de la era de la gracia a la era mesiánica. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Una familia que tiene una casa grande se va a mudar de casa y ya contrataron el servicio de transporte y mudanza. Ya está allí afuera el camión parado para cargar todos los muebles, pero la hija y la esposa están limándose las uñas y el padre dice: oigan, ya está ahí el camión, apúrense a empaquetar las cosas. Nos va a cobrar más caro o se va a ir y nos va a dejar. Así de real es la exigencia de este tiempo. Ya está ahí, ya se ve, ya se vislumbra la gloria de la nueva era mesiánica. Y la era de la gracia está diciendo: adiós, ya no volveré más. Este es el tiempo de la redención. Las cosas deben ser reposicionadas en su sitio y en su estado original. Es por eso que en este tiempo el Creador está despertando la conciencia de muchos. Tal vez no de todos, pero sí somos muchos. Y ya han comenzado a cuestionar acerca de qué es lo que hay verdaderamente detrás de su propia existencia. Y comienza tú. ¿Qué hay detrás de tu existencia? ¿Crees que de verdad veniste para ocuparte en lo que te estás ocupando? Yo recuerdo cuando el Padre me llamó al ministerio. Era tanta la pobreza. Estoy hablando de hace más de 40 años. Y algunos hermanos en su buena voluntad dijeron: mire, le vamos a dar mercancía para que la venda y se ayude. Y me dieron unas sandalias para mujer, unos guaraches tejidos muy bonitos, como en el tamaño de una caja donde viene varios paquetes de huevo. Y me fui con los hermanos al mercado de una ciudad importante. Y allá puse un hule y ahí puse los guaraches para que llegara la clientela a comprarlos. Y estaba bajo la sombra de un árbol y me acuerdo que levanté mi mano y me sostuve de esa rama y me quedé mirando a mi puesto de sandalias. Y en esas horas, justo en ese momento, me dice una voz en mi mente y en mi conciencia: para esto, yo estaba así, ¿para esto dejaste tu casa? ¿Crees que para esto te traje yo a este lugar? Fue tanta la vergüenza que sentí, porque no fui llamado para vender guaraches, no fui llamado para vender sandalias, que a esas horas comencé a recoger todo y dije: no más,
aún con mi necesidad, terminé regalando todo. Endeudado quedé. Y yo le dije a Dios: Señor, ya es tanto lo que debo. El día que me concedas pagar todo lo que debo, entenderé que me debo de cambiar de lugar. Y así fue. Quiero que entiendan que estuve a punto de perder mi llamado. Estuve a punto de perder el propósito de mi vida. ¿Por qué dije al principio? Por una necesidad. Yo necesitaba dinero. Pero quiero decirles a todos que en este tiempo es el tiempo de la redención. Y las cosas deben ser reposicionadas en su sitio y en su estado original. Es por eso que en este tiempo el Creador está despertando la conciencia de muchos. Y ya se han comenzado a cuestionar acerca de qué es lo que verdaderamente hay detrás de su propia existencia. Dios me decía, incluso cuando fui carpintero y elaboré algunos muebles, Él me decía: ¿acaso no has contado cuántos carpinteros hay? Sí, Señor. ¿Y cuántos hay? Pues son muchos. ¿Y cuántos predicadores hay? Tu palabra dice que los obreros son pocos. Entonces, dedícate a lo que yo te llamé. Y a ti te digo, dedícate a aquello para lo cual fuiste redimido. ¿De qué se trata la vida para ti y para mí? Yo lo tuve que analizar, lo tuve que entender. ¿De qué se trata la vida? ¿De dónde vengo? ¿O de dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? ¿Quién es el hombre en realidad? La respuesta es natural. Es el Hijo de Dios. Tiene su imagen y tiene su semejanza. Tiene sus cualidades, tiene sus virtudes, tiene sus facultades. El centurión le dijo a Yeshua: mi criado está enfermo. Mi sirviente está gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo: yo voy a ir a sanarlo. Y el centurión le dijo: no es necesario. Yo también soy hombre de autoridad y tengo hombres a mi cargo. Y si le digo a este ven, viene. Y si le digo va, y va. Así tú di tu palabra. Y nosotros tan solo decimos ven y viene. Si yo le digo a una persona ponte de pie, se pone de pie. Si le digo siéntate, se sienta. Si le digo ven para acá, viene. Esa es una muestra de que tengo las mismas cualidades y facultades que Dios. Mateo 13:10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí yo te voy a dejar una tarea. De acuerdo a tu mente y de acuerdo a tu conciencia, ¿quiénes son aquellos que están marcados o encerrados en el término vosotros? ¿Y quiénes son ellos? Y te voy a explicar la resolución final de esto. Vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Comienza a preocuparte.
si no entiendes los misterios del reino, es que no eres de los vosotros y eres de los de ellos. Si tú crees, si tú sientes que estás a tiempo y quieres aceptar los beneficios y las bendiciones de la gracia, corre, sálvate. Haz lo que tengas que hacer, retoma tu postura, retoma la imagen, retoma la semejanza, retoma las facultades, tus cualidades. Pero si tú sientes que eres un caso perdido, déjame decirte que el malhechor allá en el madero, que estaba a uno de los lados de Yeshua, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya no era el tiempo, porque Yeshua no le dijo: bueno, ve a bautizarte, ve y busca una iglesia, ve y busca un pastor, ve y toma la doctrina adecuada y luego ya. No. Al instante le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso quiere decir que aun cuando tú consideras que ya no hay tiempo, Dios hace una pausa, un paréntesis y te convida de su eternidad en un solo instante. Es sencillo, pero déjame decirte que la causa y la finalidad de la redención se origina en la necesidad de una persona. Así de sencillo. No le hagas caso a tus necesidades, porque el Padre dijo, Yeshua dijo: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice en el versículo 33 de Mateo 6, dice: mas buscad cómo conducirte sabiamente en el reino de los cielos, y vuestro Padre Celestial les dará todas las cosas que sean necesarias. El mundo está hoy en medio de una zozobra, en medio de un nerviosismo, en medio de un caos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y de dónde vamos a agarrar? Y hay guerra, hay un descontrol enorme en todas las esferas del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo dijo Yeshua: las potencias de los cielos serían conmovidas. Y hay una conmoción. Nadie se escapa de eso. Pero claramente dijo el salmista David: mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Y él, como dice también el salmista en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y él dio promesas como esta que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Y dice: y te mostraré los tesoros escondidos. Bienvenidos sean, bendito tesoro del Eterno. Todos tenemos derecho, todos tenemos oportunidad, porque esa acta que estaba impidiendo tu acceso ya fue quebrada, ya fue rota, ya fue clavada en el madero. Hoy es necio el que quiere. El que no quiere puede convertirse en sabio. Hoy toda persona que no tenía una forma ordenada, hoy puede ordenar su vida. Toda persona que no tenía santidad, hoy puede ser apartado para ser santo. Y toda persona que anda todavía en negocios con el mundo, ya fue pagado su rescate. Es tu decisión. No puedo yo tomar decisión por ti. Forma tu idea, forma tu pensamiento, usa tu libre albedrío, usa tu voluntad, quebrántala delante del Señor. Si cada que usas tu voluntad te ha ido mal, sencillo, acepta la voluntad de Dios y renuncia a la tuya.
Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por el favor de su atención. El Eterno les bendiga.